Gloria a Dios, damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Les saluda su amigo y pastor Javier Rodríguez Sánchez de la Iglesia Tiempo de Dios, aquí en Villahermosa, Tabasco, México. Agradezco a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y hoy voy a dar un mensaje que el Señor en su misericordia me permitió hoy por la madrugada dar. Y es importante, amados hermanos, que nosotros estemos en línea con Dios. Los tiempos están próximos a su venida. No son tiempos de discusión, no son tiempos de andar viendo quién es el mejor, como muchos pues están haciendo, tratando de llamar la atención y fuera del contexto bíblico, que es lo más peligroso, porque el grande es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pues me ha tocado ver algunas personas hablando que el Señor lo pone como alguien que no tiene la capacidad de entendimiento. Alguien decía en un mensaje por ahí que muchas personas entrarán al reino de los cielos cometiendo torpezas. Eso es incorrecto. La Biblia dice que al cielo entrarán lavados y redimidos con la sangre de Jesucristo. Eso nos hace ver que a veces subimos a la plataforma en la carne y no en el espíritu. Y lo triste es que vienen los tiempos de confusión, que es lo que el enemigo quiere. No podemos olvidar nosotros que la Biblia dice que muchos se levantarán en su nombre, pero en realidad no viene de parte de Dios. Cuidemos que los mensajes que Dios nos da tengan el argumento bíblico y el respeto hacia todos como seres humanos. La Biblia es muy clara y dice el Señor: yo no vine a condenar al mundo, para aquellos que les gusta condenar, sino para que el mundo sea salvo por mí, dice el Señor. El Señor también nos hace ver: yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablar de Dios es hablar de un amor único. El Señor no nos mandó a discutir, a pelear, a agredir a aquel que tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos hace ver: no es que lo haya alcanzado todo, pero estoy luchando por alcanzar la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amados hermanos, cada uno de nosotros, conscientes de quién es Dios, vamos luchando cada día para mejorar nuestra relación con Dios. Y es importante que tanto aquel que tiene una madurez espiritual como aquel que apenas está luchando por ella, en lugar de despedazarlo con comentarios fuera del contexto bíblico, nos preocupemos por hacer las cosas como Dios demanda. Toda
toda vez que es fácil criticar, señalar, comentar, juzgar, condenar a aquellos que están luchando por hacerlo. La Biblia es clara y dice que en medio de la alabanza, ahí está el Señor. Adorar a Dios, alabar a Dios, ahí está el Señor. En otras palabras, ahí también está la salvación. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor, y el Señor es salvación y vida eterna. Es importante que nosotros luchemos, busquemos la presencia de Dios para no abolir la palabra. La palabra de Dios es santa, pura. Es el alimento especial que Dios nos ha dado. Lo que no hay que confundir es entre alabanza y canciones del mundo, que son muy distintas. Lo que no debemos confundir es entre el pensar que debemos tener como en la relación con Dios, esos pensamientos únicos, a pensar en el ser humano común, porque son diferentes las reacciones que se tienen. Amados hermanos, cuando alguien no fue a la cruz y no respeta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, puede decir cualquier cosa que se le ocurra y venga a su mente. Pero es bíblico que el Señor sacará a la luz lo que se quiera esconder. No hay nada oculto que no salga a la luz, dice el Señor. Y Dios hoy quiere hacernos ver algo, amados hermanos. Cuando nosotros, encargados de traer el mensaje de Dios y no de hombre, nos hace ver el Señor que prediquemos conforme a su palabra, porque ejemplo os he dado, dice el Señor. Amados hermanos, y es triste cuando escuchamos personas que tal vez en la cuestión de la emoción empiezan a hablar cosas que no van conforme a la Biblia. El Señor se merece el respeto en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Amados hermanos, es triste no valorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y lógico, alguien que no fue a la cruz puede decir muchas cosas que no son bíblicas, para buscar quizás una popularidad o rating, como dicen por ahí. Esto no es cuestión de popularidad o rating, es cuestión de hablar con la verdad, y la verdad es Jesucristo, es la Biblia, es la palabra de Dios. Amados hermanos, este tema que estoy dando, estas declaraciones, las tengo bajo el tema que el Espíritu Santo me dio, y es: no descuides tu pasaporte. ¿Qué es un pasaporte? Es un documento legal que permite traspasar fronteras. Cristo nos ama. No descuides tu pasaporte. Amados hermanos, Dios hoy nos hace saber que el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo es ese pasaporte hacia la vida eterna. Y nosotros tenemos que cuidar esa parte divina.
Este pasaporte a la vida eterna es cortesía del Padre por amor a la humanidad. Hace unos días vimos este texto que voy a repetir hoy de parte de Dios, porque así me lo enseñó el Señor en Juan 3:16. Esa cortesía de entregar a su único Hijo por amor a la humanidad en una entrega total, no la descuidemos. Es el pasaporte hacia la vida eterna. Dice la Biblia en Juan 3:16, un versículo bíblico muy trillado, pero a veces se le ha faltado mucho al respecto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Amados hermanos, ese pasaporte es único y es sobrenatural, porque el regalo que hay detrás de ese pasaporte es traspasar una frontera sobrenatural, y es el reino de los cielos. Es esa nueva Jerusalén donde la Biblia dice que cielos nuevos y tierras nuevas serán las que disfrutaremos si podemos nosotros ser fiel hasta la muerte. Para obtener este pasaporte, amados hermanos, se requiere pactar con Dios. Se requiere hacer un acuerdo con Dios, y es, número uno, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario en estos tiempos. Respetar mandamientos, leyes, estatutos y ordenanzas que la Biblia tiene. Es importante entender que lo que viene de Dios permanece y lo que viene del hombre perece. Amados hermanos, Dios nos llama a cuidar ese pasaporte, ese pacto, esa relación que Dios nos permitió por gracia. Amados hermanos, y esto se hace ante Dios y ante los ojos de los hombres, públicamente. Confesar que Jesús es el Señor. En el libro de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, oiga bien, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, ese es el costo de obtener ese pasaporte hacia la vida eterna. Ese regalo o ese regalo especial del Padre hacia nosotros. El problema hoy día estriba, oiga bien, en que muchos ya han hecho el pacto o el acuerdo con Dios, han realizado ese acuerdo verbal, pero también lo han tirado por la borda, regresando al camino de la perversidad, al camino de la desobediencia. Amados hermanos,
Y eso duele, es triste, porque dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, hay fiesta en el reino de los cielos. Pero imagínese usted qué siente el Señor cuando le fallamos, cuando rompemos el pacto. Amados hermanos, Dios nos llama hoy a cuidar ese pasaporte que se llama Jesucristo, a cuidar ese regalo tan hermoso, único y especial. Lo que la Biblia declara acerca de la desobediencia a Dios, es importante que lo retomemos. Amados hermanos, este tipo de actos de desobediencia a Dios existen desde la misma creación. Pero algo muy importante, amados hermanos, es que no se trata de repetir la historia, se trata de analizar el ejemplo para no caer en la misma situación. Este tipo de eventos de rebelión al Señor, de desconocer la voluntad de Dios, de no obedecer la voluntad de Dios, existen desde el mismo cielo, donde un ángel de luz fue destituido por desobedientes. En la tierra vemos a la primera pareja que Dios creó. Vemos ahí también la desobediencia en el principio de la creación, a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Amados hermanos, pero es un ejemplo que Dios pone en su palabra para que usted y yo entendamos que no debemos ser desobedientes a su palabra, y mucho menos hablar cosas que no son. La Biblia dice que todo lo que aquí en la tierra hagamos, bueno o malo, daremos cuenta a Dios en el reino de los cielos. Nunca diga que Dios no va a aceptar a otros. Nunca lo digas. Hasta hoy tenemos la oportunidad de la gracia que se llama Jesús de Nazaret. Ese pasaporte está en ventanilla. Está en la ventanilla del reino de los cielos, con una mano extendida, esperando corazones que digan: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Acepto, Señor, el sacrificio en la cruz del Calvario, y declaro con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor, eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de los muertos, que eres el primogénito en esa área, y que si te creemos, Señor, nuestros pecados serán borrados. La Biblia dice que cuando venimos al Señor, nuestros pecados son perdonados y Él no se acuerda más de ellos. Por eso no hay que hablar tan a la ligera condenando a otros. Amados hermanos, la desobediencia ha existido desde el principio, pero también vemos las consecuencias que trae la desobediencia a Dios. Este tipo de actos provocan la cancelación de todos los beneficios que Dios tiene para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador y yo, amados hermanos, hay promesas de parte de Dios para nosotros.
solo que hay que seguir una regla divina y es la palabra de Dios, sin añadir y sin quitar nada de lo que ahí está escrito. Los beneficios que traen la bendición de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y luchar por hacer su voluntad son únicos. Pero también cuando se entra en la desobediencia a Dios se pierden todos esos beneficios. Amados hermanos, Dios nos llama a retomar, a preocuparnos para que esa salvación tan grande que Él nos ha dado, amados hermanos, no se pierda, sino que al contrario luchemos más por aferrarnos a ella. Los tiempos de Dios están a la puerta y nosotros tenemos que esforzarnos más cada día. Convocar a la iglesia al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra, a la búsqueda más intensiva. Ese es nuestro trabajo. Gracias por los que aceptan y Dios tenga misericordia por aquellos que se rebelan. Dios siempre se ha preocupado de quien ha creado a su imagen y semejanza. Y eso somos nosotros. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. No en todos los aspectos, claro está, pero en la parte humana, como creo a Jesús nuestro Salvador, lo ha hecho con nosotros por amor a Jesús, su Hijo amado. No es que Él necesite de nosotros. A Moisés le hizo ver una ocasión este pueblo que tanto problema causa, lo pudo erradicar totalmente y crear un nuevo pueblo para Él. Pero en realidad, amados hermanos, aquí Dios nos da un ejemplo para aquellos que hablan muy a la ligera, sin analizar la palabra. Dios estaba probando también el corazón de Moisés, a ver hasta dónde todavía había en él resentimientos hacia los demás. Hay muchos que predican con mucho resentimiento hacia otras personas. Amados hermanos, vamos a pedirle a Dios que quite toda esa basura que todavía pudiera estar quedando en nuestros corazones. Moisés le hizo saber: no, Señor, no lo hagas. Y hoy día muchos dicen: no entrarás. La Biblia es muy clara, amados hermanos, y dice que los borrachos, los maldicientes, los hechiceros, los idólatras y muchos más que la Biblia especifica no tienen derecho al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, Dios no va a permitir su entrada. Pero si ellos bajan al arrepentimiento, dice la Biblia: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es tiempo de retomar, es tiempo de alejarse de las cosas que a Dios no le agradan. Amados hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios por amor a Jesús, su Hijo amado. Y como decía, no es que Dios necesite de nosotros, pero ha puesto en nosotros parte de su imagen y semejanza para ser
coherederos con Cristo por la eternidad, su Hijo amado. Ese pasaporte del que hablamos. Esta parte nos hace diferentes ante todo lo creado por Dios. Y esta palabra incluye aquel que le ha aceptado y al que no. Usted y yo fuimos creados a imagen del Señor por amor a su Hijo amado. Y hoy podemos nosotros decir gracias, o debemos decir gracias, Señor, por habernos hecho únicos. Tanto así que su huella y mi huella digital no se parecen a otra. Eso es parte del misterio de Dios, para que nosotros entendamos lo grande, lo poderoso, lo maravilloso y lo hermoso que es Él. Y es importante que nosotros le demos el valor que se requiere, amado hermano, ser a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Es importante, amados hermanos, de lo contrario, oiga bien, nos estamos haciendo acreedores a una maldición eterna. Amados hermanos, la desobediencia a Dios trae destitución, trae cancelación de bendiciones y también del pasaporte hacia la vida eterna. La desobediencia, amados hermanos, que es el desconocimiento del sacrificio, de este sacrificio único y sobrenatural. Amados hermanos, nos lleva o lleva a la persona, Dios nos libre, a quedar fuera de lo que es las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada aquel que le cree. Amados hermanos, la desobediencia lleva a ser pecador, y el Señor no tiene ninguna relación con el pecado. Dice la Biblia, ninguna relación hay entre la luz y las tinieblas. Amados hermanos, la venida de Jesús, el pasaporte celestial para los que le creemos, nos hace ver que era necesario, porque estábamos heredando una maldición generacional desde la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. La Biblia en el libro de Romanos 3:23 nos hace ver el motivo por el cual el Padre, en su amor a nosotros, extiende ese pasaporte celestial para que nosotros alcancemos la vida eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa, amados hermanos, oiga bien, que no se puede alcanzar la gloria de Dios por propios méritos o esfuerzos. Es necesario reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La desobediencia a Dios, amados hermanos, es el pecado. Habla de aquellos que, sabiendo hacer lo bueno, están practicando lo contrario a la voluntad de Dios. Y el Señor nos los hace saber que para ellos, para aquellos rebeldes, no hay
no hay una vida eterna con Cristo Jesús. No es que Dios no nos ame, es que la desobediencia es darle la espalda a Dios. Nosotros no podemos tener amigos de espaldas. Los amigos que tenemos siempre nos vemos de frente, platicamos, sonreímos, nos conocemos y nos identificamos. Amados hermanos, alguien que le da la espalda a Dios no puede ser amigo de Dios. Eso está muy claro. Y darle la espalda a Dios es haciendo lo contrario a lo que la Biblia decreta. En el libro de Romanos 6:23, que son citas bíblicas que el Señor me dio hace no muchos días en un mensaje también, amados hermanos, nos habla porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, ¿qué acarrea la desobediencia a Dios? Muerte espiritual, que es para los que conocemos de Dios hasta donde nos ha permitido la vida y la relación con Dios. Aquellos que ya no leen la Biblia, que ya no quieren orar, mucho menos comprometerse a ayunar, que prácticamente, amados hermanos, están en el sentir de la carne y en el deseo de la carne. Amados hermanos, la falta de leer la Biblia es falta de escuchar la voz de Dios. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Amados hermanos, es necesario leer la Biblia diariamente. La falta de orar, que es la plática con Dios, amados hermanos, es no querer tener una relación con Dios directa. La oración es una línea directa con Dios donde podemos escuchar su voz, podemos tener una revelación de parte de Dios. El Señor ahí nos puede dar algunos datos específicos por medio de la oración, que es la comunión íntima con Dios. Y es donde el diablo, aquellos que le permiten que entre a sus hogares y a sus vidas, les arrebata. Lo primero es la lectura y la oración. Lectura porque aquí está la verdad, y la oración porque hay una relación directa con Dios. Y el ayuno es porque él trabaja en la carne, Satanás. La carne, dice, la convierte en debilidad, es débil. Y nosotros ahí es donde tenemos que someterla. El sometimiento a la carne, el ayuno, como sacrificio. Amados hermanos, cualquiera de estas cosas que estemos dejando de hacer te está llevando a la desobediencia a Dios. Y es lo que el enemigo quiere para ganar terreno, para destruirte. Algo no necesitan traer en una casa, no necesitan traer una maquinaria pesada, solamente dar unas herramientas para empezar a desatornillar. Amados hermanos, el enemigo está queriendo desatornillar ese cerrojo
de leer la palabra. Es ese cerrojo que le has puesto para que no entre donde estás ahí leyendo, estás en comunión, estás en oración, estás en ayuno. Él quiere romper ese cerrojo y entrar a destruir y a saquear todo lo que Dios te ha dado hasta ahora, o nos ha dado. Amados hermanos, es importante que cuidemos ese pasaporte que se llama Jesucristo. Dios hoy nos da un aviso de que las cosas no están marchando bien. Ante la presencia de Dios, todo está visible. Y tal vez le estés dando lugar al diablo o le estemos dando lugar, vamos a hacer plural, Dios nos libre. Y cuando se le da lugar al enemigo, amados hermanos, va a desaparecerte la paz y la tranquilidad que debes tener como buen hijo de Dios. Amados hermanos, es necesario que nosotros luchemos cada día por hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra, amados hermanos. Es necesario cuidar de esa salvación tan grande que nos ha regalado el Señor. La Biblia nos demanda resistir al diablo. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué estamos haciendo para resistirlo? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si no hay de parte de nosotros el interés de resistirlo, el interés de agradar a Dios, el interés de hacer las cosas como Él demanda, amados hermanos, estamos mal. Voy a recordarles las herramientas que el Señor nos da para poder resistir al diablo o al enemigo en estos tiempos. Voy a leer en el libro de Efesios capítulo 6, del versículo, aleluya, del versículo 10 al versículo 17 o 18 aproximadamente. Y aquí están las herramientas que usted y yo debemos tener muy pero muy pendientes para poder resistir al enemigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Vestido de toda la armadura de Dios, de toda, no de unas cuantas. Dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo que trae lupa sobre nosotros, pero mayor es el que está con nosotros si ocupamos la herramienta. De lo contrario, un soldado en la guerra sin fusil es carne de cañón. Un cristiano sin ayuno, sin oración, sin lectura, sin búsqueda, sin un arrepentimiento genuino, es alma hacia el infierno. Eso está muy claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos hace ver los rangos que existen en el área satánica, en la zona espiritual. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hablemos siempre con la verdad, pero esta es la verdad, la Biblia. Y la Biblia nos enseña a hablar
con verdad también a nosotros. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos mentirosos conoces que ocupan altar? ¿Cuántos? Es que hay que ver las cosas como la Biblia lo dice y no como nosotros nos estemos imaginando. Amados hermanos, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, no de los dimes y diretes, de los pleitos e insultos detrás de un púlpito. Amados hermanos, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados hermanos, tenemos nosotros, oiga bien, una herramienta que no podemos nosotros tenerla o verla muy ligeramente, amados hermanos. Esta herramienta que es la palabra de Dios y este consejo que viene de parte de Dios, es necesario que usted y yo lo tengamos a la mano. ¿Por qué? Porque es ahí como podemos defendernos de las acechanzas del enemigo. Dios nos invita nuevamente hoy, amados hermanos, a reconciliar con Él. En el libro de Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Amados hermanos, no tomemos las cosas a la ligera. La Biblia nos enseña de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál representas hoy? Hoy, en este momento. Dios quiere que seamos de las prudentes, porque la venida del Señor está a la puerta y va a ser sorpresiva, y aquel que no esté preparado espiritualmente tendrá que asumir, oiga bien, la responsabilidad de quedarse a la gran tribulación. Voy a darte otro dato bíblico que el Señor me dio hoy en el transcurso de la madrugada para este mensaje. En Romanos capítulo 6, verso 12, dice la Biblia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Deseos, pecado, cuerpo mortal, concupiscencia, que es el deseo desmedido de pecar. Es cuando la carne gobierna el espíritu, no se le da la oportunidad, no nos damos la oportunidad.